Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Es un gusto que nos acompañen otro domingo más. Iniciamos un recorrido por el quehacer noticioso de las tareas desempeñadas por el Gobierno Nacional. María Luz Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Elena. Amigos y amigas, qué placer que estén junto a nosotros. Arrancamos con la revista de la Revolución Ciudadana. Iniciamos con los titulares. Ley de comunicación es aprobada y en el país se garantiza una vez más la libertad de expresión. Además, conozca qué opinan los mineros artesanales de las reformas planteadas a la ley minera. Lobby para extender las preferencias arancelarias andinas continúa en Estados Unidos. Aquí arrancamos. Con el propósito de cumplir con la transitoria primera de la Constitución de Montecristi y acatar el mandato del soberano en la consulta popular de mayo de 2011, la Asamblea Nacional votó el proyecto de ley orgánica de comunicación. Se trata de una ley que democratiza la comunicación. La palabra pública puede ser ejercida en igualdad de condiciones por todos y todas y deja de ser un privilegio de las oligarquías mediáticas. Más de 4 años después de interminables jornadas de debate político y ciudadano, finalmente hoy, con una mayoría de 108 asambleístas, el legislativo aprobó la Ley de Comunicación. El proyecto está diseñado contra un enfoque tecnomercantil de los medios y se construye a través de una óptica de derechos ciudadanos. Incluye un consejo de regulación y una superintendencia de comunicación. El ponente asambleísta Mauro Andino describió el objeto de la ley y expuso brevemente sus puntos más relevantes. Esta es la opción del socialismo democrático. Esta es la opción de esta revolución ciudadana. La palabra ya es de todos. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, pueblo ecuatoriano, mociono la aprobación de este proyecto de ley orgánica de comunicación. La ley contempla la desconcentración de la tenencia de frecuencias para evitar el monopolio y provocar la redistribución del espectro radioeléctrico, con lo que se vendrá un proceso de revisión de las frecuencias mal habidas. Bueno, esta es la consigna, por esto es lo que hemos luchado desde Alianza País, las organizaciones sociales, las radios comunitarias, para la democratización de la palabra. La comunicación es un servicio público, así está considerada en nuestra ley de comunicación que la hemos aprobado ahora. Bueno, evidentemente votamos divididos en bloque en este tema que ha sido demasiadamente importante, el tema, como habíamos dicho anteriormente, el tema de redistribución de los medios comunitarios. Queremos hacer esta entrega, que es una ley en servicio por primera vez de ese 34% que irá a las radios comunitarias, a las televisiones comunitarias. Ese espectro radioeléctrico es para ustedes, compañeros. Tras una votación repartida en 7 puntos, el anhelo ciudadano de una ley de comunicación se cristalizó la mañana de hoy. Santiago Duque, El Ciudadano TV. Y alrededor de 7,000 personas marcharon este viernes en apoyo a la aprobación de la Ley de Comunicación. Veamos el siguiente reportaje. Con entusiasmo, alegría y fervor, centenares de ciudadanos que llegaron de diversas partes del país celebraron la aprobación de la Ley de Comunicación, que obtuvo un promedio de 108 votos a favor en la Asamblea Nacional. Me parece que es el logro de una lucha muy grande y muy profunda, no solo del Ecuador, sino de los pueblos latinoamericanos, especialmente de aquellas comunidades que, trabajando desde lo más profundo de la tierra a través de las radios comunitarias y ciudadanas, han hecho posible que ahora tengamos esta ley. Me parece una ley muy importante para nuestro país, especialmente para el desarrollo de los pueblos.
Estamos emocionados, los ecuatorianos estamos emocionados porque es un mandato del pueblo ecuatoriano. Ha pasado 4 años y no se ha podido aprobar esta ley. Hoy, como dijo la presidenta de la Asamblea, es una fiesta. Hoy la nueva ley de comunicación ya no es de unos pocos, es de todas y todos, sobre todo de los medios comunitarios. Ya no soy de esos grandes entes económicos que manejaban comunicaciones, bancos, hoy se acabó. Como pueblos ecuatorianos tenemos una ley que garantiza la libertad de expresión como siempre hemos querido para todos y todos los ciudadanos. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, salió hasta los exteriores del recinto legislativo para agradecer a la población por todo el apoyo brindado en la consecución del cuerpo legal que permite la democratización de la palabra. Que nuestra voz es la que va a marcar el cambio sustancial para nuestros hijos y las futuras generaciones. Que nunca nadie más diga que por ser diferentes podemos callarnos. Jamás. La ley de comunicación es para todas y todos. La ley de comunicación es nuestra voz. La ley de comunicación es la diversidad y la diferencia en este país. Finalmente, los ciudadanos ratificaron que se mantendrán en constante vigilia para que la ley que nació por voluntad del pueblo ecuatoriano sea cumplida. Jenny Vallejo, El Ciudadano. Y es que la regulación de contenidos resulta una necesidad imperiosa para quienes ven la comunicación como una poderosa herramienta de educación o de distorsión de los valores. Veamos cuál es la reflexión de Jordi Lynch, un niño de 11 años que nos muestra cómo sus preocupaciones sobre lo que en la televisión se transmite son más que justificadas. Jordi es uno de los millones de niños ecuatorianos que a diario se expone a lo que la televisión transmite. Su preocupación radica en que las historias que ahí se observan son replicadas en la vida real. Si ven algo malo y lo ven en todos los canales que se repiten de diferentes formas, entonces van a decir, esto es normal. Entonces lo van a querer repetir. Por eso Jordi, de 11 años, decidió apagar la televisión y escribir una carta. Y le envió la carta al presidente para informarle la programación que estaban dando en los canales de televisión, porque estaban influyendo mucho en el comportamiento de los niños que yo conocía, porque estaban pasando programación violenta, de sexo, de prostitución y de todas cosas malas. En la carta recibida en Carondelet del 9 de mayo de 2013, este niño de apenas 11 años evidencia casos preocupantes. Allí se lee: tratan de imitar esas acciones e incluso los nombres, y menciona un ejemplo. Un compañero de mi salón le decía a otro capullo. Cuando le pregunté por qué le decía así, me respondió que en un juego de internet se había puesto capullo por el diminutivo de El Capo, demostrando que estos programas están sembrando una semilla de información negativa en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Él aspira a que desde el gobierno se tomen acciones para evitar que programas de violencia, narcotráfico y sicariato se sigan transmitiendo. Si dan cosas buenas, una programación sana, y los niños van a ver en todos los canales, los jóvenes, todas las personas ven, van a querer imitar después lo bueno, porque deberían ir sacando esas cosas malas y poner cosas buenas. Jordi estaba seguro que desde la presidencia se iba a dar una respuesta a su carta, pues ve en el primer mandatario a un hombre sensible. Yo sabía que el presidente me iba a responder la carta, porque tenemos muchas cosas en común. Entonces no se me hacía alguien lejano, que yo no decía, ay, no me va a responder, porque es el presidente. Yo decía, él parecido a mí me tiene que responder en algún momento, porque él era Boy Scout, yo soy Boy Scout. Le gusta la música, yo hago música. Le gustaba cantar, me gusta cantar, estoy en un coro. Entonces son muchas cosas en común. Jordi llama a los niños a ejercer prácticas que fortalezcan su formación. La música, por ejemplo, es para él un elemento de vital importancia para su desarrollo intelectual. La televisión no es el único medio de entretenimiento que existe. Los libros con los libros uno también se puede entretener. Hay historias maravillosas. O sea,
los libros entretienen, los juegos entretienen, los juegos de memoria también entretienen y la diversión en familia también entretienen. No necesariamente tienen que estar clavados en una televisión, sino que también pueden jugar y leer libros. Y eso los va a entretener más que la televisión. Y les contamos que Guayaquil se alista para acoger la Cumbre para un Periodismo Responsable, evento al que asistirán unas 10.000 personas en promedio, entre comunicadores, docentes, estudiantes y público en general. La cumbre ha causado gran expectativa entre los ecuatorianos. El Parque Histórico de Guayaquil se convertirá en la ciudad de la comunicación el próximo miércoles 19 y jueves 20 de junio. En dichas instalaciones se desarrollará la primera cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos. La idea de la cumbre es justamente crear ese espacio, ese encuentro de comunicación, que marca un hito trascendental en la historia periodística del Ecuador y de América Latina, porque nos sienta a debatir sobre la práctica de un periodismo responsable. El evento de corte académico contará con la participación de reconocidos periodistas de talla internacional, quienes compartirán sus experiencias en diferentes temáticas. La cumbre ha sido catalogada como un hecho inédito en el país por docentes y periodistas. Con profesionales de diversas instituciones y con estudiantes de las diferentes facultades de comunicación social, analizar la temática de lo que es la comunicación hoy en día. Necesitamos, por ejemplo, una comunicación absolutamente ética y transparente, pues vamos a discutir. Y esta cumbre va a presentar diferentes paneles, expositores. La Cumbre para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos ha creado altas expectativas entre los comunicadores sociales, quienes resaltaron esta iniciativa. En estos tiempos que se habla mucho de la libertad de expresión, el gobierno ha querido enfocar justamente de qué se trata la libertad de expresión, qué abarca y quiénes son los llamados a responsabilizarse sobre la libertad de expresión. Actualmente el periodismo se lo ha hecho un mercado, no se lo trata como un tema social. Nuestro deber como periodistas es informar a la gente, pero con cosas reales. La cumbre contará con la intervención de 26 panelistas de América y Europa, que participarán en las charlas magistrales, mesas redondas y talleres de radio, televisión, medios impresos y online, donde los asistentes podrán conocer de cerca el ejercicio del oficio periodístico. En Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano TV. Es momento de hacer una pausa. Al volver, mire la entrevista realizada a María Augusta Calle, asambleísta por Alianza País. Ya regresamos. Estimados amigos y amigas televidentes, bienvenidos a El Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con la asambleísta María Augusta Calle, quien fue electa por la circunscripción 3 del Distrito Metropolitano de Quito. Con ella dialogaremos sobre varios temas de interés nacional e internacional. Asambleísta, bienvenida a El Ciudadano TV. Buenos días, muchas gracias. Asambleísta, para empezar, la transitoria primera de la Constitución de Montecristi y la consulta popular del 2011 pidieron la construcción y aprobación de una ley orgánica de comunicación. Sin embargo, la anterior Asamblea Nacional desacató este pedido. ¿Llegó la hora, con una mayoría legislativa, de aprobar este proyecto vital para los ciudadanos? Bueno, la antigua Asamblea no desacató. De hecho, conformamos una comisión ocasional de comunicación donde los miembros del Movimiento País, entre ellos yo, que fui vocal de esa comisión, trabajamos de manera muy fuerte. Preparamos 2 informes, uno de ellos, el segundo informe es el que vamos a votar, espero que en esta semana o en estos días. Es un informe preparado por la antigua comisión, que no pudimos terminar de trabajarlo en la Asamblea porque no teníamos los votos de una oposición que estaba cerrada a la existencia de una ley de comunicación. Ese informe, que creo yo que es una propuesta de ley de las mejores de América, la vamos por fin a votar y a someterla a consideración del compañero presidente en estos días. Corrijo,
una oposición política que desacató el mandato constitucional y que por otro lado casi permite que la Corte Constitucional expida una norma transitoria que hubiera sido como quitarle atribuciones a la función legislativa. Así es, una oposición política que estando de acuerdo en el 80% de los artículos se resistía a votar a favor de la ley de comunicación porque tenía una enorme presión mediática. Aquí los medios de comunicación y los poderes que están detrás de los medios de comunicación jugaron un papel fundamental para conseguir que no exista una ley de comunicación, desoyendo, como siempre lo han hecho, el mandato popular, no solamente de la Constitución, sino del referendo, como usted lo ha dicho. El soberano en las urnas, en la consulta popular del 7 de mayo del 2011, también aprobó la creación de un consejo de regulación. ¿Es necesario la creación de un consejo de regulación que norme los contenidos y los excesos de la prensa mercantilista? Sí, por supuesto, porque la comunicación es un servicio público y quienes están detrás de los medios de comunicación tienen que saber que el trabajo que están haciendo, que es el de comunicar, de informar, de entretener también y el de educar, es un trabajo que tiene un alto impacto en toda la población. Entonces, esta actividad comunicacional obligatoriamente tiene que ser regulada, no controlada, pero sí regulada, porque estamos hablando de que al tener un impacto en la población pueden estar haciendo bien o mal a los niños, bien o mal a las mujeres, bien o mal a la sociedad. Entonces, esta regulación tiene que ver también con una potestad del Estado de preservar el bien común y de preservar y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Entre esos, el derecho a tener una información veraz, verificada, contrastada, oportuna. ¿Cómo estaría conformado este Consejo de Regulación? Bueno, una de las propuestas que se ha hecho y que entiendo que el compañero Mauro Andino la ha acogido es que el Consejo de Regulación esté conformado por un representante de las diferentes funciones del Estado, la función ejecutiva, la función legislativa, la de participación, la función de transparencia y un representante del defensor del pueblo. ¿Las universidades también entran en este contexto? Ellos estarían conformando el Consejo Consultivo de Comunicación, las universidades, los representantes de los cineastas, los representantes de los comunicadores sociales, los representantes de las universidades, los representantes de las veedurías ciudadanas legalmente constituidas. Asambleísta, este momento quería tocar con usted un tema un poco más personal. Pocos meses después del ataque a Angostura, usted fue víctima de la presión mediática, de este linchamiento mediático. Se le trató de vincular explícitamente con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué puede usted decirnos al respecto de esto, contarnos un poco más al detalle cómo se dio este linchamiento mediático? Bueno, esta fue una acción concertada, muy planificada, estratégicamente planificada entre la prensa nacional y la prensa extranjera. De hecho, era el diario El País, ABC o el Miami Herald los que ponían el tema y la prensa nacional replicaba, muchas veces haciendo creer a la población que la información que ahí daban respondía a una investigación de los medios, cuando en realidad era una información armada en otros escenarios internacionales. Esta acción concertada que se dio en torno a mi persona y a otras también, todas del gobierno de la Revolución Ciudadana, responde a la figura del linchamiento mediático, que tiene una característica que es fundamental para que sea linchamiento mediático. No toda información que se dé y que pueda afectar a una persona es linchamiento mediático. El linchamiento tiene una característica que es qué rédito saca, qué gran objetivo, ya sea político, económico, está persiguiendo. En el caso mío era un objetivo político. Yo había estado en la presidencia de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Constituyente, estaba en esos momentos ahí y habíamos decidido
una decisión política tomada dentro del gobierno de la Revolución Ciudadana, no mía obviamente, pero con la que estoy absolutamente de acuerdo y de la que me enorgullezco mucho, es, habíamos decidido que en la Constitución esté un artículo que prohíba la presencia de bases militares extranjeras y militares extranjeros en nuestro territorio. Y habíamos declarado que este es un territorio de paz. Esto obviamente daba como resultado que las tropas estadounidenses debían salir de la base cedida en el gobierno entreguista de Yamil Mahuad. Cuando entregamos estos artículos a que sean puestos a consideración del plenario en la Asamblea Constituyente, fue una fecha que coincidió con el bombardeo de Angostura. Nosotros entregamos los primeros 5 artículos, que además eran los primeros 5 artículos que íbamos a debatir en la Asamblea Constituyente. El quinto es el que hace referencia a las bases militares. Estos artículos fueron entregados a las 12:20 o 15 minutos del 29 de febrero o 1 de marzo. A los 5 minutos que habíamos entregado estos artículos a la Secretaría de la Asamblea, y esto se puede comprobar, son documentos públicos, está el matasellos con la hora, el gobierno colombiano invadía nuestro territorio y bombardeaba Angostura. A partir de eso empezó una persecución muy fuerte a mi persona y a otros miembros de la comisión también, por ejemplo a Paco Velasco. No fue tan fuerte la agresión como fue a mí, y fue una agresión que no duró unos pocos meses, que duró 5 años. 5 años en que los medios de comunicación de forma recurrente, periódica, al comienzo todos los días, tenemos cientos de artículos de prensa malinformando sobre mi actividad, sobre mi persona, sobre mi familia, sobre mi vida privada, tratando de destruir mi imagen pública, mi imagen política y ligarme a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Tuvieron que pasar 5 años para que la Fiscalía colombiana, que había iniciado un juicio contra mí en mayo del 2008, dé un dictamen inhibitorio diciendo que no hay razón para que yo tenga algún juicio, sino que se debe archivar toda la investigación que había sobre mi persona. Pero yo le quiero decir algo. Durante este tiempo, especialmente los 2 primeros años, yo entregaba, como soy periodista creyendo en mis colegas, les entregaba la información para que se den cuenta que lo que estaban diciendo no era cierto. Pedía réplica, pedía rectificación, cartas iban, nunca regresó una contestación, nunca sacaron la rectificación, sabiendo que lo que estaban diciendo no era cierto, entregándoles la información para que puedan investigar. No quería que me crean, quería que investiguen simplemente, que cumplan su labor periodística, que hagan el trabajo ético que hemos aprendido desde el primer año de la universidad, desde la primera clase, que es contrastar la noticia, que es averiguar, que es verificar la fuente. Pero me construyeron una imagen absolutamente diferente, y construir esa imagen no solamente en relación al tema que me habían puesto, ¿no?, que era terrorista, sino tratando de manipular la imagen. Varias voces desde la Asamblea Nacional han hablado ya sobre la tipificación del linchamiento mediático. ¿Es viable tipificar esto? ¿En dónde debería ser? ¿En el Código Orgánico Integral Penal o en la nueva Ley de Comunicación? Contestándole concretamente, el linchamiento mediático irá en la Ley de Comunicación e irá también como un delito tipificado en el Código Integral Penal. Asambleístas, su mensaje a la ciudadanía para que pueda defenderse de estos ataques de los medios de comunicación, para que también estén tranquilos de que se viene un proyecto de ley para todas y todos los ecuatorianos. Decirles que la Ley de Comunicación está pensada en ustedes, en los derechos a la información veraz, verificada, oportuna, a un entretenimiento sano, a la posibilidad de que ustedes puedan dejarles a sus niños frente a una pantalla de televisión sabiendo que sus niños no van a estar expuestos a mensajes que les rompan sus principios,
que les distorsionen su imagen de la vida y de la esperanza. Esta ley es pensada en ustedes, en la defensa de sus derechos, pero también quisiera decirles que ya no les tengan miedo a los grandes medios, que estamos dando una batalla también por su derecho a su honra, a su dignidad, que cuando un medio de comunicación le agreda, cuando un medio de comunicación tergiverse la verdad, que cuando un medio de comunicación atente contra su dignidad, contra su privacidad, va a haber un lugar previsto dentro de la Ley de Comunicación, que es del Consejo de Regulación, donde usted puede hacer una denuncia y donde va a tener protección para salvaguardar su dignidad y su honra, que es lo único que tenemos desde que nacemos hasta que morimos los seres humanos. Asambleísta, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano. Muchas gracias a ustedes. Fue la asambleísta María Augusta Calle en entrevista para El Ciudadano TV. Y estamos de vuelta, amigos y amigas, para contarles que las reformas a la ley minera siguen generando expectativas entre diversos sectores. Los pequeños mineros sienten que el proyecto significará una gran ayuda para obtener mejores condiciones de vida. Asimismo, los ciudadanos están seguros de que el gobierno nacional les garantizará un medio ambiente sano para las futuras generaciones. Los mineros de la provincia de La Suay aseguran que esta reforma que ya rige en el país les ayudará para controlar la minería ilegal, situación que les ha afectado considerablemente tanto para su economía cuanto para la naturaleza y el medio ambiente. Con estas reformas nos vamos a sentir mucho más respaldados porque la ARCON tiene ahora un más amplio poder, ¿no?, en toma de decisiones sobre estas personas que cometen estas ilegalidades, ¿sí? Y la parte que dice que se va a incautar, demoler, me parece totalmente acertada porque es una de las formas de frenar la minería ilegal y que se respeten los contratos. Lo que buscan los mineros es que el Estado les brinde las garantías para que ellos puedan seguir trabajando de manera adecuada, con el ánimo de superarse profesionalmente para que puedan crear más plazas de trabajo y así mejorar el estilo de vida de las comunidades de influencia a la minería. Es así que las reformas apuntan a eso, proteger los derechos de los mineros, por lo que dicen sentirse respaldados por el Estado. El mismo hecho de haber la apertura en cuanto a la mediana minería, en esta ley nos va a permitir que los mineros artesanales, los pequeños mineros, que trabajemos con responsabilidad, podemos, tener el salto a la mediana minería. Una minería responsable, que no atente contra el medio ambiente, es lo que se busca con la regulación que el gobierno de la Revolución Ciudadana dio a la ley minera. Los mineros artesanales se encuentran identificados con esta ideología, que permitirá tener a un Ecuador minero y protegido por el trabajo responsable. Es una parte muy acertada del gobierno, porque si no tomara estas medidas se estaría contradiciendo con una constitución que él mismo promovió. Entonces se lo ve absolutamente positivo porque de aquí la minería se va a enfocar también en la parte ambiental, respetando todos los derechos de la naturaleza, así mismo como las personas que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. De esta manera, los ecuatorianos y ciudadanos que se encuentran en las zonas de influencia de la minería también se sienten tranquilos y felices por el trabajo que realiza el gobierno nacional, ya que ha mejorado la vida de cada una de las comunidades, así como la tranquilidad que sienten porque no afectará al medio ambiente. No pienso que va a dejar que contamine el medio ambiente, porque, pienso que no están haciendo nada de malo trabajando arriba, están sacando recursos para nuestro bienestar. La minería en el Ecuador está respaldada por el Estado, por eso se aprobaron las reformas a la ley de minería, que a decir de los propios mineros, es la solución para mejorar su estilo de vida y proteger el medio ambiente. Desde La Suay, con imágenes de Gerardo Vélez y Andrés Reynoso, Edison Flores, El Ciudadano TV. Y el presidente de la República, Rafael Correa, participó el pasado jueves en la posesión de 80 jueces de violencia contra la mujer, niñez y familia. Sí,
80 nuevos jueces especializados en violencia contra la mujer y la familia fueron posesionados por el Consejo Nacional de la Judicatura este jueves. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia de género. Y esto no se iba ni se va a solucionar con gritos destemplados, con show mediáticos, sino con medidas eficaces, contundentes, e insisto, más allá de leyes, decretos, construyendo todos juntos esa cultura de paz, de justicia, de equidad. Era evidente, clamorosa, la necesidad de un sistema de justicia renovado. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, planteó implementar una normativa legislativa que garantice mejores condiciones de vida para la mujer y la familia. Abrir la puerta para ese gran proyecto del socialismo, del summa causa, el socialismo del buen vivir, la equidad para hombres y mujeres y la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta es la primera vez que en Ecuador funcionarán juzgados especializados en la materia. Se trata del abordaje del problema de la violencia intrafamiliar desde una visión diferente. No se trata de remodelar las comisarías de la mujer, que fueron en muchos casos espacios de revictimización, para que parezcan más cómodas. Estamos judicializando los derechos. Estamos aplicando la Constitución de la República en beneficio de mujeres, niños, niñas y adolescentes que viven con miedo y quieren que la vida les dé la oportunidad de ser felices. En el evento también participaron los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, Karina Peralta, Néstor Arbito y Tania Arias. Además, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, el alcalde de Quito, Augusto Barrera, el fiscal Galo Chiriboga, entre otras autoridades. Elena Rodríguez, El Ciudadano TV. Y cambiamos de tema, esta vez para contarles que con ocasión de la sesión anual de accionistas de la multinacional petrolera Chevron, centenas de personas se congregaron en las afueras del campus corporativo en San Ramón, California, para protestar por la contaminación que esta compañía ha venido dejando en varios países del mundo, incluyendo el Ecuador. Una vez más, la reunión de accionistas de la compañía multinacional petrolera Chevron en sus oficinas centrales en San Ramón, California, se vio interrumpida por ambientalistas que claman justicia para las comunidades que dicen se han visto devastadas y explotadas por esta empresa a través del mundo. Hasta que haga justicia en Ecuador por todo el daño causado en Ecuador, de Texaco, ahora Chevron. Todos estos países son países en donde Chevron tiene operaciones o ha tenido operaciones, en donde ellos han contaminado, han faltado respeto a las comunidades, al medio ambiente. Los reclamos no solo se hacían en las afueras del edificio corporativo, también algunos manifestantes elevaron sus voces dentro de la reunión de los accionistas. La directora de Amazon Watch dice orgullosa que fue escoltada fuera de la reunión por seguridad al confrontar al presidente de la petrolera sobre el fallo de una corte ecuatoriana por los daños causados por Texaco, hoy Chevron, en el Ecuador. Yo empezó a gritar y responder, acusando a él a tratar de evadir justicia y cambiar el tema y no asumir responsabilidad que la compañía tenía y tiene. Y por eso me pidió salir de la reunión, me echó de la reunión. Entonces yo tenía el orgullo para dar luz a la verdad. Chevron es una de las petroleras más grandes y ricas del mundo y los manifestantes exigen que pague los $19.000 millones que según un tribunal superior del Lago Agrio, Chevron debe de pagar a un grupo de comunidades indígenas en la Amazonía ecuatoriana por la contaminación causada por sus malas prácticas de explotación. Servio Curipoma es una de las figuras representativas de la lucha de las comunidades indígenas ecuatorianas que buscan responsabilizar a Chevron por la crisis ambiental que ha causado en su país. Él también confrontó a John Watson, el presidente de Chevron, durante la reunión de los accionistas. Yo vivo la realidad y sé y vi con mis propios ojos cómo contaminaron las aguas, las vías botaban petróleo. Y con la foto de su madre en mano, atribuye la muerte del ser que le dio la vida a los problemas de contaminación causados por Chevron. Porque en la familia mío son 5 personas que murieron con cáncer al estómago. Y esperemos que nosotros como hijos no nos toque ir por ese camino.
Los manifestantes también están pidiendo el despido de Watson porque dicen que durante su liderazgo han aumentado los abusos y la contaminación por todo el planeta. En la bahía de San Francisco, la petrolera también se ha ganado enemigos. En Richmond, en donde recientemente un incendio en la refinería Chevron envió a cientos de personas al hospital, siguen sintiendo los efectos de la contaminación. Que queremos justicia aquí en Richmond y en todo el mundo, y que ellos, los gerentes de esta corporación, son criminales del mundo. A pesar de que la batalla contra una empresa tan grande es ardua, estos ambientalistas sienten que poco a poco están logrando victorias. Estamos ganando. Tenemos que recordar que un juez en Argentina ya está tomando bienes de Chevron en Argentina. Tenemos que recordar que la justicia está en marcha y solo que Chevron está tratando de desacreditar y causar confusión y división. La manifestación se llevó a cabo bajo extremas medidas de seguridad y las entradas al impresionante complejo corporativo de Chevron estaban fuertemente custodiadas y cerradas al público. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Al volver, mire la entrevista de Leonardo Berresueta, secretario nacional de la Presidencia. Ya regresamos. Nos encontramos en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. En los siguientes minutos dialogaremos con el doctor Leonardo Berresueta. Él es el secretario nacional de la Presidencia de la República. En esta nueva estructura de la función ejecutiva y también de la Presidencia de la República, él adquiere un rol fundamental como secretario nacional y como vocero, inclusive, de algunos elementos y aspectos claves políticos de la Presidencia de la República. Bienvenido, Leonardo, al Ciudadano. Este nuevo rol como secretario nacional de la Presidencia, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Creo que la institucionalidad de la Presidencia de la República necesitaba verse fortalecida. 6 años después de la Revolución Ciudadana es necesario dar un paso cuantitativo y cualitativo en la administración pública, y uno de ellos fundamentalmente es la eficiencia. Creo que la Presidencia de la República, cuando Rafael Correa llega al poder en el año 2007, ya contaba con un cambio estructural importante, pero luego de 6 años creo que los cambios tienen que profundizarse aún más. Teníamos una Secretaría General que se encargaba de los temas administrativos financieros, una Secretaría o Subsecretaría General de Despacho que se encargaba de los temas puntuales del presidente, agenda presidencial, avanzada presidencial, logística, y había una Secretaría particular que la creó el presidente de la República para llevar la agenda político-estratégica del presidente. Estas 3 instancias se han fusionado en una sola entidad que se llama la Secretaría Nacional de la Presidencia, y se crea un organismo que, además de administrar el Palacio de Carondelet, además de generar una instancia político-administrativa al interior del Palacio de Carondelet y todo lo que implica el manejo administrativo financiero, también genera esa estrategia política que se necesita desde la Presidencia de la República. De allí entonces que nuestro rol fundamental como Secretaría Nacional de la Presidencia, lo que en otros países, Marco Antonio, se conoce como el Ministerio de la Presidencia, en Francia, por ejemplo, la Secretaría Nacional de la Presidencia fundamentalmente se dedica y se dedicará a manejar la agenda político-estratégica del Presidente de la República. La Secretaría de Gestión Política, que la dirige Betty Tola, maneja las relaciones políticas de Ejecutivo, Legislativo, etcétera. Pero en el caso fundamental de las políticas del Presidente de la República, las disposiciones puntuales del Presidente de la República en materia política, es el rol de la Secretaría Nacional y del Secretario Nacional llevar a cabo el cumplimiento de dichas políticas, la eficiencia en esa aplicación y sobre todo que la palabra del Presidente de la República sea cumplida. Por lo tanto, es un rol de articulador, de catalizador y de un verdadero seguidor de las políticas del Presidente de la República para que se cumplan de manera eficiente y efectiva. Es importante, en otros países efectivamente existe esta especie de vocero. Este gobierno ha tenido una particularidad, no ha tenido un vocero definitivo o definido desde el inicio de la gestión. En determinados momentos el mismo presidente de la República hace sus aclaraciones sobre diferentes temas, o en sus instancias hay otros ministros que tienen ese rol.
pero no existe un vocero definido de la Presidencia de la República. ¿El papel de Leonardo Berresueta también será asumir eso? Bueno, indiscutiblemente es muy potente el rol de la vocería que el propio presidente de la República realiza todos los sábados, por ejemplo. Es muy potente el rol del presidente de la República en cada uno de sus contactos con la prensa, contactos con medios de comunicación, los recorridos que permanentemente realiza el presidente. Es muy potente esa vocería, pero evidentemente la Secretaría Nacional de la Presidencia, a pedido del presidente, también realizará esta vocería en diferentes medios de comunicación y aquí también en el Palacio. Es decir, para nosotros comunicar y poder seguir ampliando la idea del presidente en tal o cual decisión. Por ejemplo, la conformación de la comisión del 30S. Es un tema que es muy delicado, que es muy puntual y que efectivamente para nosotros implica evitar la impunidad en los temas del 30S. Hay una comisión conformada mediante decreto ejecutivo, pero es la Secretaría Nacional de la Presidencia, por disposición del presidente de la República, quien hará el seguimiento para que la comisión cumpla sus objetivos. Para nosotros es un tema fundamental y la Secretaría Nacional, entre sus temas importantes, está también en darle seguimiento a el cumplimiento de lo que realice la Comisión de Investigación del 30S, porque sobre todo, Marco Antonio, no podemos permitir la impunidad en el tema del 30 de septiembre y el presidente con mucha entereza ha decidido conformar una comisión para este tema. A propósito de este tema, efectivamente ya existe el decreto ejecutivo, ya está conformada la comisión del 30S que tendrá que volver a revisar muchísima información, muchísimo material audiovisual y tendrá que llegar a conclusiones concretas, porque en efecto el país ha esperado mucho tiempo y como que no ha existido un seguimiento en este caso para tener versiones ya mucho más específicas y concretas que develen lo que sucedió ese día, el intento de golpe de Estado y de magnicidio al presidente de la República. Sobre todo porque hay muchas voces, Marco Antonio, que tratan de borrar y de hacer olvidar a la gente lo que pasó el 30 de septiembre. No nos olvidemos lo que ocurrió antes del 30 de septiembre, este constante asedio hacia las políticas del gobierno con el pretexto de la ley de servicio público. No olvidemos que hay muchos rostros que están reiteradamente en diferentes sitios. El día 30 de septiembre, personas que están en la Recoleta, que están en el Hospital de la Policía, que están en las instalaciones de Ecuador TV. Todo eso, en base a los videos, en base a la información que tenemos y en base a la información audiovisual, debe ser revisado. Pero sobre todo vamos más allá. ¿Qué pasó después del 30 de septiembre? ¿Qué procesos judiciales han concluido? ¿Qué procesos judiciales han avanzado? Y efectivamente hay personas sentenciadas. Han muerto 5 personas, Marco Antonio. Es muy grave para el país. Por lo tanto, para nosotros la conformación de la comisión del 30 de septiembre es un tema transversal, no a la impunidad del 30 de septiembre, y lo vamos a hacer con mucha entereza, con mucha eficacia, pero sobre todo con todo el rigor de la ley. Esta comisión del 30 de septiembre, que reitero va a analizar toda la información, todo el material, todos los testimonios, recogerá, entiendo yo, que mantendrá un trabajo muy cercano con la Fiscalía General del Estado también. ¿Tiene un tiempo de vida específico? ¿Debe presentar informes? ¿Tiene que evaluar hasta cuándo se va a esperar un informe global y completo de esta comisión? La comisión tiene un plazo de vigencia de 6 meses, prorrogables por 6 meses más, y efectivamente toda la información debe ser judicializada, tiene que ser entregada a la Fiscalía, tiene que ser entregado un informe al presidente de la República para que el presidente ponga en conocimiento de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tiene que saber qué pasó el 30 de septiembre. No es el presidente de la República el que quiere saber, porque finalmente a él lo intentaron matar también. El presidente de la República tiene que poner en conocimiento, y lo va a hacer, a la ciudadanía el informe de lo que suceda o lo que descubra la comisión del 30S. Y esta comisión tiene que llegar a determinar quién está detrás del 30 de septiembre, quiénes financiaron este tema, porque efectivamente debe haber existido movimientos financieros que movieron a tanta gente, porque no es casualidad que exista la misma persona en diferentes sitios en reiteradas ocasiones, como el caso de Fidel Araujo, por ejemplo. Esos temas no los vamos a olvidar, y ahora más que nunca el 30 de septiembre no puede ser olvidado por los ciudadanos. A propósito del 30 de septiembre, doctor, se está por cumplir 3 años justamente esa fecha. Recordemos que fue el 30 de septiembre del año 2010. Para usted, ¿cuál es el rol que ha jugado cierta prensa del Ecuador y prensa extranjera también respecto a esta circunstancia que sucedió en el país? Creo, Marco Antonio, que es evidente y la ciudadanía conoce y se ha dado cuenta cuál ha sido el rol que ha jugado cierta prensa antes, durante y después del 30 de septiembre. Estamos investigando, y es uno de los trabajos que tiene que realizar la comisión, por qué
se instalaron con tanta velocidad microondas que pudieron determinar la transmisión en vivo de lo que sucedía en ese momento en el Regimiento Quito. Estamos investigando por qué ciertos canales de televisión convocaron a sus trabajadores a la madrugada del 30 de septiembre para poder distribuirles el trabajo de cobertura de lo que iba a pasar el 30 de septiembre. Todas esas preguntas tiene que respondernos cierta prensa mercantilista del país. Por lo tanto, Marco Antonio, el rol de esta prensa fundamentalmente fue tratar de colaborar con la conspiración golpista de derrocar al gobierno del presidente Rafael Correa aquel fatídico 30 de septiembre. Y la prensa internacional también. Es decir, creo que la relación de poderes en los últimos 6 años en el Ecuador ha cambiado y ha cambiado notablemente. Y eso hace fundamentalmente de que sientan que ciertos privilegios han sido perdidos a lo largo de todo este tiempo. Por lo tanto, ese rol de colaboración, de complicidad en tratar de hacerle daño al gobierno no ha dejado de estar presente luego del 30 de septiembre. Esas son las preguntas que debe responder cierta prensa. ¿Cuáles son los elementos clave que van a cambiar fundamentalmente? Lo que usted ha dicho, esta relación de prensa con el poder. ¿Cuáles son los aspectos clave que usted ve en esta ley de comunicación que ya tendrá el Ecuador? Es fundamental el tema de la ciudadanización del control que deba tener los medios de comunicación. Es decir, debe existir un consejo de regulación hacia los medios de comunicación que pueda determinar hacia la ciudadanía sobre los contenidos que son difundidos en los medios de comunicación. Pero seguramente dirán, Marco Antonio, que ya hay violación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Eso no es así. Lo que estamos haciendo es regular que los contenidos violentos, usted como madre de familia, usted que nos está viendo en su casa, como madre de familia, como padre de familia, en los horarios de programas infantiles, ¿le gustaría que le pasen comerciales de violencia o le pasen comerciales de contenido sexual o de promoción de bebidas alcohólicas o cigarrillo? Es eso lo que va a regular este consejo. Por lo tanto, evitar que en ciertos horarios exista estos temas que no van de acuerdo al horario de transmisión. Pero también, sobre todo, el hecho de pedirles que rindan cuentas los medios de comunicación, volver a insistir en la rendición de cuentas, volver a insistir que es importante, por ejemplo, de que existan programas, que haya un porcentaje en la programación nacional, que exista o que se pueda transmitir producción que sea nacional, producción que sea efectuada por los diferentes estamentos, sobre todo en el mundo indígena, la pluriculturalidad, la transmisión sobre los contenidos del Ecuador, etc. Pero más que todo, significa evitar los abusos, no porque se está detrás de un micrófono, o se tiene un periódico, o se tiene una radio o una televisora, y los contenidos editoriales pueden establecerse que a cualquier persona se la puede injuriar, violando el principio de inocencia y sobre todo violando allí sí los derechos humanos de las personas. Ese Consejo de Regulación, esta ley de comunicación, esta nueva ley de comunicación va a establecer y va a exigir con mucha fuerza de que eso se respete. Y esa es la figura del linchamiento mediático, que es tan importante en estas circunstancias. Pero, ¿qué cambiará en cuanto al manejo de la información en el país? ¿Por qué ciertos medios de comunicación son renuentes a apoyar o aprobar esta ley de comunicación, a mirarle de distinta manera? Porque antes no podía ser nada objetivo que el Consejo de Regulación o quienes manejen ese Consejo de Regulación sean los propios controlados. No puede ser que los medios de comunicación se controlen a sí mismos. No puede ser que los partidos políticos antes conformaban el Tribunal Supremo Electoral y se controlaban a ellos mismos. Esa relación de poderes ha cambiado y por lo tanto, al no tener el control y el poder, por supuesto que ponen todos los peros posibles. Y eso para nosotros es fundamental. Esto va a cambiar y va a transformar totalmente la relación de poderes en el país. Esto va a cambiar totalmente la forma en cómo se puede hacer periodismo, un periodismo sano, un periodismo objetivo, un periodismo sobre todo que sea plural, que sea veraz y que sea verificado. En estas circunstancias, entonces, el país, al contar con una ley de comunicación que lo ha venido aspirando desde hace muchísimos años, recuerde usted que la consulta, que la misma Constitución permitió la posibilidad de contar con una ley de comunicación y que la Asamblea Nacional en distintas circunstancias no lo hizo.
tuvo una deuda muy grande con el pueblo ecuatoriano. Ahora, aprovechando esta coyuntura política de la Asamblea Nacional, por fin se ha logrado, por fin se ha avanzado en este tema. Prohibido olvidar, como dice el presidente de la República, prohibido olvidar a aquellos que no quisieron que se apruebe la ley de comunicación y que tuvieron en el congelador y estuvieron dándole muchas vueltas con el pretexto de la violación a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, cosa que es falso y mentira. Tuvieron congelada la ley de comunicación en la Asamblea y no permitieron los cambios que el país necesitaba. Un tema adicional, ha existido un problema con una cooperativa ya en Cuenca Coopera. Quisiera que nos comente un poco sobre este elemento que sí causó mucho ruido en estas circunstancias, con perjuicio a algunos habitantes de allá de esa zona del austro del país. Bueno, es lamentable que hayamos tenido que pasar por esto. Existe una cooperativa de ahorro y crédito que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha podido verificar que existen alrededor de 30 millones de dólares en movimientos inusuales, son depósitos que no son justificados. En eso tenemos que ser muy claros y muy enfáticos. El gobierno nacional, el gobierno de la Revolución Ciudadana, está solicitando y ha exigido de que se hagan todas las investigaciones necesarias y posibles a efectos de establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas a las que se tuviera lugar. Por lo tanto, queremos mandar un mensaje de absoluta claridad, de absoluta tranquilidad. Se garantizan los depósitos sobre el 99% de los depositantes, se aplica el seguro de depósitos en ese sentido, se le devolverá los dineros a los depositantes de esta cooperativa. Y en esta parte final, ¿cuál será el énfasis de la Revolución Ciudadana en este periodo de 4 años que arrancó hace pocas semanas? Recordemos que la Revolución Ciudadana ha tenido 6 años de gobierno y le queda un periodo más de 4 años, serían 10 años, una década de cambios fundamentales, pero ¿cuál será el énfasis ya en esta parte final? La Revolución Ciudadana ha sido una época de luz para el Ecuador. Esa época de luz tiene que seguirse manteniendo en función de los ideales de Alfaro y de Bolívar. Consideramos de que este socialismo del Summa Causai, este socialismo del siglo XXI, este socialismo moderno, con un rostro mucho más proactivo y progresista, debe seguir marcando los hitos que ha venido haciéndolo hasta ahora. Pero como decía al principio Marco Antonio, para nosotros en este proceso nuevo, este nuevo periodo de 4 años en la Revolución Ciudadana, marca la revolución de la eficiencia. Esa es ahora la consigna, la revolución de la eficiencia, la revolución de prohibido fallar. Tenemos que ser mucho más efectivos, mucho más eficaces, profundamente rápidos, profundamente responsables, profundamente intolerantes con la corrupción y sobre todo manejando la transversalidad de esta revolución que la llevamos en el corazón. Por lo tanto, Marco Antonio, la revolución de la eficiencia y de la eficacia será lo que marque en todos los ministerios, lo que marque estos nuevos 4 años de gobierno. Muy gentil, doctor, por atender al ciudadano aquí Gracias en a usted. el Palacio de Carondelet. Hemos conversado con el doctor Leonardo Berresueta, secretario nacional de la Presidencia de la República, justamente aquí en el Salón Amarillo, o conocido también como el Salón de Presidentes. Hemos llevado adelante esta entrevista para analizar los temas de coyuntura política y el nuevo rol que adquiere la Secretaría Nacional de la Presidencia aquí en Carondelet. Hacemos una pausa, regresaremos enseguida aquí en El Ciudadano TV. Y ya estamos de vuelta. La Embajada del Ecuador en Washington viene realizando en varias ciudades de los Estados Unidos la campaña denominada Mantengan el Comercio. Esta busca promover la concientización del sector empresarial, consumidores finales y políticos estadounidenses sobre la importancia del comercio bilateral y el mantenimiento de las preferencias arancelarias. En el marco de las gestiones para la renovación de las preferencias arancelarias andinas denominadas ATPDA, la Embajada del Ecuador en Washington viene realizando en varias ciudades de los Estados Unidos la campaña Keep Trade Going, Mantengan el Comercio, por su traducción al español. La campaña busca promover la concientización del sector empresarial, consumidores finales y políticos estadounidenses sobre la importancia del comercio bilateral y el mantenimiento de las preferencias arancelarias. La embajadora del Ecuador en Washington, Natalie Selly, visitó Nueva York para dialogar con empresarios estadounidenses y actores comunitarios.
Ella manifestó que apoyar la renovación es una causa de principios, ya que el Ecuador ha hecho enormes esfuerzos por mantener al país libre de cultivos de drogas, cumpliendo con el objetivo fundamental de la ATP-DEA. ¿Por qué refiero que esta lucha es una lucha de principios? Porque Ecuador ha hecho lo suyo, porque Ecuador, con el esfuerzo de cada uno de sus ciudadanos, a través de sus impuestos, ha invertido más de 2.000 millones de dólares en los últimos 4 años en mantener nuestra tierra libre de drogas. Por diferentes mecanismos de seguridad, tenemos más de 10.000 soldados y policías en la frontera norte, cuando Colombia tiene apenas 3.500, en proteger nuestra frontera de 600 kilómetros. Y ustedes saben que hay una parte también de selva que es complicado mantener los niveles de control, pero hacemos todo el esfuerzo conjunto porque así sea. Durante la visita, la embajadora y representantes de la Oficina Comercial del Ecuador en esta ciudad estuvieron en el lanzamiento de la campaña publicitaria que actualmente se exhibe en los trenes del sistema de transporte regional. Con esta campaña se busca educar a los estadounidenses que la no renovación de las preferencias arancelarias haría encarecer o desaparecer ciertos productos ecuatorianos del mercado estadounidense, afectando a familias, negocios y trabajos en ambos países. Y es impresionante cómo, yo no conocía esto hasta hace muy poco, 20% de las inversiones, por ejemplo, en flores, son de estadounidenses. Yo no sabía que 50% de las inversiones en brócoli son estadounidenses. Entonces hay muchos intereses que nosotros hemos ido descubriendo, que también tienen los ciudadanos norteamericanos en este tema. Entonces yo le diría, mire, todos aquellos que son empresarios que no tienen relación con esta gran transnacional, que ha pedido que se suspendan las preferencias arancelarias para Ecuador, comienzan a sumarse de manera muy significativa a esta campaña. La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas fue creada en 1991 para combatir la producción y tráfico de drogas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Actualmente el Ecuador es el único país beneficiado y gracias a esto, 1 de cada 4 rosas que se venden en Estados Unidos proviene del Ecuador. La exportación de alcachofas ecuatorianas a este país se ha duplicado en los últimos años y el Ecuador es uno de los principales proveedores de brócoli, entre otros productos agrícolas y pesqueros. Y de esta forma llegamos a la parte final. Les agradecemos por su sintonía. Recuerden que permanentemente usted puede visitar nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Las noticias más destacadas de Ecuador son publicadas en ese portal. Hasta la próxima, María Los Ángeles. Hasta la próxima, Elena. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.